Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola muchachos y muchachas, bienvenidos, bienvenidas a esta clase 11, esta clase extraordinaria, a horario extraordinario, porque lo que estamos haciendo es traer para ustedes la clase que no pudimos tener la semana del 18 de septiembre. ¿Cómo están el día de hoy? Este día 9 de octubre, día primaveral. Este es un horario poco habitual, no somos tantos, ojalá se vayan sumando más personas. ¿Desde dónde están viendo? ¿Nos ven igual personas que han sido muy fieles con el seguimiento de estas clases? Martina está desde Valdivia, Cónico, a quien conocimos la clase anterior, está en Penco. Nicolo Paganini está en Iquique, Samantha Alfaro está en Arica. Nicole está en Conce. Nacho está muy bien. En mi día también ha estado bien, Nacho. Gracias por preguntarme. José Tomás está en Peralillo, en la sexta región. Angie Belén está en Temuco. Nati está en Osorno. Puente Alto, Jamona de Pavo. Entonces, miren ustedes, casi que cubrimos el territorio nacional entero. Qué bueno eso, que nuestras clases lleguen por todo el territorio de Chile. Hoy día, como tenemos dos clases, he tomado la siguiente decisión. En la primera clase no vamos a continuar con la materia. Vamos a hacer una clase de ejercitación. ¿Y esto por qué? Porque hay personas que todavía no salen del colegio, pues, y no quisiera perjudicarlas adelantando cosas. Sobre todo porque tienen una esta característica de las personas que son asiduas, no quisiera perjudicarlas. Entonces, hoy día vamos a tener la clase 11 y la clase 12. En la clase 11 vamos a ejercitar PSU con preguntas de todas las secciones, aunque de comprensión lectora dejé dos preguntas porque es algo que hemos visto mucho últimamente. Pero vamos a trabajar todas las secciones y ver si nos sirve para recordar algunos asuntos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, luego vamos a seguir en la clase siguiente, la de las 6:30. Vamos a seguir ejercitando el tema del léxico contextual y vamos a ver la versión del intensivo de la clase de figuras literarias, clase que tuvimos en el primer ciclo de este PREU, la primera parte del año, y que ahora vamos a verlo en esta segunda parte. Así que si ustedes están de acuerdo, podemos comenzar la clase. Ya,
Clase de ejercitación. Tenemos nuestra pizarrita ahí. Clase 11, ejercitación general. Lo que vamos a hacer va a ser una revisión de ejercicios por orden, de acuerdo al orden de la PSU. Entonces, ¿cuál era la primera sección de la PSU? Contenidos y conceptos básicos. Por lo tanto, nuestras primeras preguntas van a estar abocadas a revisar temas que traten de los contenidos y conceptos. Tenemos aquí una pregunta que hace referencia a contenidos de literatura, en específico de género lírico. ¿Qué nos dice esta pregunta? ¿Qué características tiene la elegía? 1. Es un poema de lamento. 2. Se canta en fiestas y celebraciones. 3. Canta a la pérdida, especialmente a la muerte. A ver, que ustedes que son mis héroes del conocimiento, me ayudan porque yo en verdad no sé qué características tiene la elegía, así que les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es una elegía? Yo no sé, en verdad no sé. Ustedes tampoco saben lo que es una elegía. Mira tú. Entonces, ¿qué vamos a hacer si ninguno de nosotros sabe lo que es una elegía? Esto es terrible. Es un subgénero, es un género histórico del género lírico. ¿Ya? La elegida, yo también tiré esa talla adelante con algunas personas de puntaje nacional, pero la encontraron muy fome. Dije, se equivocaron, pues aquí dice elegía y se escribe elegida. No, miren. Tenemos, ¿cierto?, los tres grandes géneros literarios, que son el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Pero además de esa división tripartita, tenemos algo que se llama los géneros históricos. Los géneros históricos son formas literarias que aparecen en una época determinada y que tienen características más, digamos, específicas, que permiten que se constituyan, digamos, como una tradición de géneros. Por ejemplo, la novela es un género histórico. El género narrativo es un género teórico, amplio. Podemos recorrer toda la historia de la humanidad y ver que hay distintos textos, siempre han habido textos literarios narrativos. En cambio, la novela es un género histórico. En el género histórico, o sea, la novela como género histórico es algo que existe como desde la modernidad. Antes la gente para relatar historias ocupaba más poemas épicos y cosas así. Bueno, la elegía es un género histórico del género lírico y es un tipo de composición poética que está hecha para lamentar la muerte o la pérdida de alguien o de algo. En general, las elegías se hacen a personas, como elegía a Federico García Lorca, que era un poeta, elegía a Walter White de Breaking Bad, qué sé yo. Suelen ser producto, o sea, inspiradas, motivadas por muertes de personas. Sin embargo, también una elegía puede ser a la pérdida, por ejemplo, de un ideal, a la pérdida de un territorio, de un país. Es fundamentalmente el lamento de una pérdida. Por lo tanto, es un poema que tiene un tono triste. Por lo mismo,
sería raro, que no tan raro, hay lugares donde se celebra la muerte como en México, pero no es una característica de la elegía cantarse en fiestas y celebraciones. En cambio, sí es una característica de la elegía ser un poema de lamento y cantar a la pérdida y especialmente a la muerte. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D. Tomen nota entonces, pues. D de dedo, 1 y 3. Registren esto. La idea de ir haciendo preguntas es que podamos detenernos un poco para ir examinando los elementos que vayan apareciendo. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes procedimientos discursivos corresponde a una definición? A. Según rasgos etarios, la cesantía se distribuye así. B. Así como vimos en el caso anterior, podemos afirmar que lo mismo ocurre en C. Tal es la situación de la familia Gaete, quienes representan parte de la población cesante. D. Cuando nos enfrentamos a niños que se frustran con facilidad, estamos ante un caso de E. La neurosis consiste en la coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo. Evidentemente, ¿cierto? Como ustedes lo han dicho, con suma animosidad, la respuesta correcta es la E, toda vez que una definición es un procedimiento discursivo por el cual se nos dice lo que algo es. Desde este punto de vista, tenemos que la única alternativa en la que ocurre esto, en que se nos dice que es algo, es la E. Pero para sacarle más jugo a la revisión de esta pregunta, propongo que atribuyamos un nombre a las otras alternativas. Nico pregunta, ¿la definición va de lo más general a lo más específico? Suele ser así, o sea, lo primero que tiene que ir en una definición, o en una buena definición, es establecer el género y la especie de algo. El género es el grupo más grande de cosas a la que ese algo pertenece, y la especie es qué diferencia a lo que estamos definiendo del resto de cosas que están en su género. Por ejemplo, una silla, ¿qué es? Una silla es un asiento. ¿Y qué la diferencia? Un asiento es su género, es el grupo más grande de cosas al que pertenece. ¿Y qué es la diferencia de los otros asientos? ¿Qué es la diferencia de las bancas, de los sillones, de los pisos? Bueno, asiento con 4 patas y respaldo en el que generalmente puede sentarse solamente una persona. ¿Cachan? Entonces la definición tiene esa estructura de género y diferencia específica. Ya. Entonces este jueguito que les había dicho, de que vayamos atribuyendo nombres a cada uno de estas alternativas. Según rasgos etarios, la cesantía se distribuye así. Distribuir información
según un rasgo, ¿qué es? ¿Qué procedimiento discursivo es? A todos se le pega. Es que esta hora no es tan afín el internet a nosotros. Pero se les pega así mal, o como mal me refiero a que no les deja percibir la clase. Bueno, tenemos que seguir igual, pues no hay nada que hacerle. La alternativa A corresponde a una clasificación, está antecediendo una clasificación. ¿Qué hace uno en una clasificación? Establece un criterio a partir del cual va a ordenar elementos. Evidentemente los criterios son infinitos, pues uno puede inventar el criterio que quiera. Voy a ordenar los libros de acuerdo a la letra con la que terminan. No sé, pues uno puede inventar criterios, el criterio que quiera para clasificar algo. Lo que importa en una clasificación es que uno establece un criterio y ordena elementos según ese criterio. Entonces, es una clasificación. Lo segundo, así como vimos en el caso anterior, podemos afirmar que lo mismo ocurre en... ¿Qué es lo segundo? ¿A qué procedimiento discursivo corresponde? El B, ¿qué procedimiento discursivo es? Así como vimos en el caso anterior, podemos afirmar que lo mismo ocurre, una comparación, exactamente. Se presenta un caso, se presenta otro caso, sacan los elementos que tienen en común y de diferencia, y por medio de la exposición de la otra cosa surgen rasgos de lo primero. Cuando uno compara, uno no solo hace relucir rasgos del elemento con el que estás comparando, sino también del elemento comparado. Yo puedo saber más cosas sobre mí si me comparo con otra persona. Ya, la alternativa C. Tal es la situación de la familia Gaete, quienes representan parte de la población cesante. Ejemplificación. Exactamente, Stephanie. Hay un concepto más abstracto que es población cesante. Y ese concepto abstracto se vuelve concreto cuando lo vemos en una situación específica, tal como lo es una familia. La D. Cuando nos enfrentamos a niños que se frustran con facilidad, estamos ante un caso de... ¿Qué pasa ahí? A ver.
Es como una definición al revés. Oigan, no alcanzo a leerlos en el chat. Ahí sí. Ya. ¿Qué pasó con esto? Oh, ahí sí. Es una inducción, parece, no es una definición deductiva. Seguimos con la siguiente pregunta. Miren, en la novela La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, la historia transcurre en el contexto del Chile de los años 70. Esto implica que se hace referencia al periodo de gobierno de Salvador Allende, al golpe de Estado de septiembre de 1973 y al momento mismo de la dictadura de Pinochet. Según lo anterior, el tiempo narrativo que se describe de la novela de Isabel Allende corresponde a tiempo documental, B, tiempo lineal, C, tiempo de la historia, D, tiempo del relato, E, tiempo referencial o histórico. ¿Cuáles? Aquí el A, B y el C son distractores, que no son tiempos narrativos. La D refiere al tiempo interior de un relato, mientras que el tiempo referencial o histórico es la temporalidad, digamos, en la que ocurre una novela. Si yo escribo una novela sobre los hijos de Arturo Prat, el tiempo referencial o histórico sería el Chile del siglo XIX. El tiempo lineal es otra cosa. No tiene que ver con esta noción de tiempo narrativo. El tiempo lineal es una concepción del tiempo, pero es más general. Entonces, la respuesta correcta, como por cachativa algunos lo dijeron, pero tuvieron una buena cachativa, fue la E, tiempo referencial o histórico. Un gesto rehace todo. Cuando la casa se incendia, su vida sigue entera. En la hoja chamuscada de un cuaderno, el alfil sobreviviente del ajedrez. Jorge Teillier. Según los versos anteriores, la actitud del hablante que predomina es carmínica, enunciativa, apostrófica, emotiva o referencial. A ver. La respuesta correcta, ¿cuál es? ¿Y cuáles? Primero díganme, ¿cuáles son distractores que no tienen nada que ver con los conceptos de actitud de hablante lírico? Claro, emotivo y referencial no tiene nada que ver. Emotivo y referencial son funciones del lenguaje. Esos están ahí para perdernos, para hacernos dudar de nosotros mismos. En cambio, las actitudes del hablante lírico pueden ser tres: carmínica o de la canción, enunciativa o apostrófica.
La actitud carmínica o de la canción es la actitud en que el hablante en un poema habla de sí, se centra en el yo. Para acordarse por qué de la canción es como si uno estuviese cantando na 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 na, hoy me siento tan feliz. Es hablar de sí mismo. Como cuando uno está solo, no sé si todos ustedes cantan cuando están solos, pero yo cuando estoy solo canto las cosas que me pasan. Entonces digo, la, tengo que hacer tal cosa, la. Entonces como que uno habla de sí mismo. ¿Esa es la carmínica o de la canción? Luego está la apostrófica. La actitud apostrófica es cuando el hablante lírico se refiere a un tú. Cuando se refiere a un tú, es por ejemplo cuando el Vicente Huidobro en Altazor dice: mujer, el mundo está amueblado por tus ojos. Como se hace el cielo más alto en tu presencia, un tú. Entonces, cuando la actitud del hablante lírico es hacia el tú, es apostrófica. Cuando es hacia el yo, es carmínica o de la canción. Y cuando se habla de las cosas del mundo, como ocurre en la función referencial también, es una actitud enunciativa. El día está bonito, el sol salió, qué bonito. Eso es una actitud enunciativa. Se habla de las cosas del mundo. Entonces, en nuestro texto dice: un gesto rehace todo. Cuando la casa se incendia, su vida sigue entera en la hoja chamuscada de un cuaderno, el alfil sobreviviente del ajedrez. Entonces, evidentemente, ¿cuál es la alternativa correcta? Es la alternativa B. La alternativa B, ¿cierto? Esa es la alternativa correcta. Porque en estos versos habla de un gesto, habla de una casa que se incendia y sigue entera, habla de la hoja chamuscada de un cuaderno, habla de un alfil de un ajedrez, no habla ni de un yo, ni le habla a un tú. Súper bueno, ¿cierto? Ahora ya saben lo de las actitudes líricas. Oh, un texto largo. Leámoslo. Apenas tuvo la herencia en sus manos, comenzó a dividirla en préstamos sin usura, 1000 cruzados a uno, 2000 a otro, 300 a estos, 800 a aquel, a tal punto que al cabo de 5 años no le quedaba un centavo. Si la miseria hubiese llegado de golpe, el asombro de Itaguaí habría sido enorme, pero llegó despacio. Fue pasando de la opulencia a la sobreabundancia, de la sobreabundancia al término medio, del término medio a la pobreza, de la pobreza a la miseria, gradualmente. Al cabo de aquellos 5 años, todos los que hasta entonces se habían quitado el sombrero al verlo pasar, apenas él aparecía sobre el final de la calle, ahora le palmeaban el hombro sin ninguna discreción, le hacían morisquetas, bromas de mal gusto y Costa siempre tranquilo, risueño. Ni se le ocurría pensar que los menos corteses eran justamente los que aún mantenían deudas con él. Al contrario, era a esos a quien parecía saludar con mayor placer y más sublime resignación. El alienista Machado de Asís. ¿A qué tipo de mundo literario corresponde el fragmento anterior? A. Cotidiano. B. Real maravilloso. C. Fantástico. D. Utópico. E. Hiperrealista.
Claro, pues es súper fácil en verdad. Es un mundo cotidiano. Cotidiano es la vida del día a día en un momento histórico determinado. Y nada del texto pareciera romper con la expectativa de verosimilitud que uno tiene con la lectura de un texto. Es un tipo que ganó plata, que se dedicó a prestar plata sin cobrar interés, y de tan generoso que era, quedó pobre, y las personas que antes le tenían un trato reverencial, de tenerle el trato reverencial. Entonces, la alternativa correcta es la alternativa A. Vinieron. Ya, a ver las preguntas que me está haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre el real maravilloso y el maravilloso? A ver, ya. Hiperrealista es un distractor. Lo real maravilloso es un género muy propiamente latinoamericano, en lo que por un lado hay una representación realista de la sociedad en cuanto se muestra a los pueblos latinoamericanos, digamos, tal como son, con sus relaciones cotidianas, pero tiene elementos que rompen con la lógica de la realidad, tal como en 100 años de soledad de García Márquez, en que al mismo tiempo que se muestra un típico pueblo latinoamericano, pasa que hay una personaje que sale volando, un tipo que anda con mariposas amarillas dándole vuelta alrededor. Entonces, claro, de realismo, ¿qué tiene? La representación de la realidad social, que es algo propio del código realista. Al código realista siempre le interesa retratar la sociedad. En cambio, en lo real maravilloso se introduce este otro elemento. Este elemento, digamos, más o menos fantástico, pero que no deja de ponerle atención a lo social. No sé si les queda clarísimo. Si les queda clarísimo, perfecto. A mí me gusta mucho el lenguaje, me gusta mucho la literatura. Este tema de los mundos literarios me parece sobradamente interesante. Y a las personas que nos gusta esto, bueno, tenemos varias posibilidades de cosas que podemos hacer. Si te gusta el lenguaje y periodismo es tu alternativa, yo ahora les voy a contar algo. La Escuela de Periodismo de la Universidad Mayor es la única que te entrega un doble título, convalidando tus estudios en toda la Comunidad Europea. Si quieren saber más, ingresen a universidadmayor.cl e infórmense. Así, muchachos, muchachas, es hora de que nos tomemos un break y dejemos puesta nuestra pregunta desafío del día de hoy. Entonces vamos a ella. ¡Chan! Pregunta desafío presentada a ustedes por
Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Entonces, los dejo con esta pregunta desafío y yo me voy por un momento.
Hola, hola, hola. He vuelto. Entonces, volvemos con la pregunta desafío que es presentada a ustedes por Universidad Mayor para espíritus emprendedores. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa correctamente la diferencia entre lengua y habla? A. La lengua es el lenguaje escrito, mientras que el habla es el lenguaje oral. ¿Esto es correcto? No, no es correcto. En estricto rigor, el habla es escrita y es oral. B. La lengua corresponde a las formas del lenguaje de registro oculto, mientras que el habla tiene que ver con las formas habladas del registro informal. Nada que ver. Ahí estamos juntando peras con manzanas. C. La lengua es el conjunto general de un idioma. El habla corresponde a los diferentes dialectos. Aquí eso es un error. La norma podría corresponder con formas más específicas de una lengua. D. La lengua es la capacidad natural de hablar que tienen los sujetos, en cambio el habla es la dimensión social del lenguaje. En lo absoluto, la lengua es la capacidad natural y la dimensión social al mismo tiempo. La E es la correcta. La lengua es el sistema abstracto de signos que comparte una determinada comunidad, en cambio el habla es la forma individual, me tengo que agachar, de realizar la lengua. Entonces, la alternativa correcta es la alternativa E. La lengua es un sistema abstracto. Digamos, es como el diccionario que comparten todos los hablantes de un idioma. Eso es la lengua. La lengua castellana es el diccionario mental, es una entidad abstracta, no existe, es una entidad que existe solo teóricamente. Y la lengua, en ese sentido, es el diccionario mental que compartimos todos los hablantes de castellano. En cambio, el habla es la forma en la que cada individuo realiza la lengua. Entonces tenemos la alternativa correcta de nuestra pregunta desafío, es la E. Seguimos entonces adelante con esta resolución de ensayo. Eso era para marcar el cambio de sección. Pero ahora quedé muy pequeño y no sé cómo agrandarme. Qué terrible. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a pasar entonces a resolver ejercicios de plan de redacción y vamos a empezar por uno muy simple. O sea, de plan de redacción, qué mal estoy. De conectores. Ahí sí. Ahí estoy bien. Ya. La manifestación se llevó a cabo sin desórdenes. Carabineros intervino para dispersar la multitud. ¿Qué tipo de conector deberíamos emplear aquí? ¿Por qué la B? Es cierto que es la B. Porque es cierto, hay un conector adversativo.
¿O no? O sea, no, si es condicional. A ver. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hay una cierta contradicción entre que los carabineros hayan intervenido y que no hayan habido desórdenes. Entonces, porque uno pensaría, los carabineros intervienen cuando hay desorden, pero intervinieron sin que hubiese desorden. Esa contradicción de ideas genera la posibilidad de insertar un conector que la haga visible. Y ese conector es aunque. Porque la manifestación se lleva a cabo sin desórdenes nos diría que la causa de la intervención fue que no hayan habido desórdenes. Y eso es absurdo. En tanto, nos señala que los dos sucesos ocurren simultáneamente. Y no es eso lo que se está queriendo decir. ¿Cómo? Al igual que porque establecería que lo primero es causa de lo segundo. Y el mientras que es para poner dos sucesos que ocurren paralelamente. Y aquí este no es el caso. Hay una contraposición de ideas. Aunque la manifestación se llevó a cabo sin desórdenes, Carabineros intervino para dispersar la multitud. ¿Qué otro conector podríamos usar ahí? A pesar de... Bien, súper bien, Paula. Súper bien, Stephanie, que también lo dijo. A pesar de que la manifestación se llevó a cabo sin desórdenes, Carabineros intervino para dispersar la multitud. Veamos otro. A menudo ocurre que las palabras no se emplean con su significado literal. Adquieren un significado subjetivo a partir de lo que le sugieren al individuo o a la comunidad. Lo que las palabras pueden significar nos agota en la definición que aparece en el diccionario. ¿Cuál es la correcta? ¿Cierto? Es la alternativa A. De amante bandido, de amigdalitis, de ambigrama, de antítesis, de... ¿qué más? Animales disfrazados. Amante bandido, de Antonia. Andan chistositos hoy día, pero me agrada eso. A menudo ocurre que las palabras no se emplean con su significado literal, sino que adquieren un significado subjetivo a partir de lo que le sugieren al individuo o a la comunidad. Por lo tanto, lo que las palabras pueden significar nos agota en la definición que aparece en el diccionario. El conector sino que nos sirve para continuar la negación que se hizo anteriormente. ¿Cuál es la negación? Que no se emplean palabras con significado literal. Se continúa explicando el porqué de esa negación. En ese sentido, ni además, ni y, ni pero nos sirven para señalar este movimiento que conecta una oración con otra. Luego,
lo que dice la tercera oración, o el tercer enunciado en verdad, lo que sigue en la segunda línea punteada, se deriva del anterior, se extrae como conclusión. Por eso, entre la A y la E, escogemos la A, porque por lo tanto es un conector que antecede el decir una conclusión. Ya he visto un par de veces esta película, me encantaría acompañarte al cine a verla una vez más. La D, ¿cierto? Perfecto, es facilísima. Lo otro diría que como ha visto la película, es una razón para ir a verla de nuevo. Más bien lo que este enunciador está intentando decir es que, a pesar de que ya ha visto la película, le encantaría ir al cine a verla. Entonces, el único conector que funciona aquí es no obstante. Aunque, efectivamente cumple la misma función que aunque. Vean este. Es más largo, así que pueden tomarse un par de minutos para responderlo. Es la E. Precisamente es la E de emperatriz, la E de enzimas. ¿Por qué es la E? Para cada texto que se quiera mostrar, existe una variedad de tipografías disponibles. Necesitamos aquí algún pronombre que nos permita hacer la correlación. ¿Quiénes? No nos sirve, porque se refiere a personas y aquí nos está hablando de personas. E es un conector aditivo y no es lo que estamos buscando aquí. Lo que estamos buscando es una palabra que se refiera a las tipografías, pues lo mismo. No, pues la función es seguir añadiendo información y no es lo que ocurre acá. ¿Qué podría hacer? La dejamos ser, y las cuales es la que mejor calza porque hace una correferencia a las tipografías que ya se mencionaron. Es para no repetir tipografías que decimos las cuales. Luego, el segundo conector nos tiene que conducir a insertar de forma correcta. No se trata solo de redactar correctamente el texto. Anteriormente ya se nos ha dicho que las tipografías influyen en cómo llega un mensaje al receptor. De esto podemos concluir que no se tratará solo de escribir correctamente un texto,
sino también, y ahí tenemos el tercer conector, de cómo se muestra. Y eso es una conclusión que se extrae de lo dicho anteriormente. ¿Cuál es el único conector de los de la segunda columna que refiere a conclusión? Es en consecuencia. Ya, aquí tenemos entonces la sección de plan de redacción. Servicio Nacional de la Mujer, CERNAM. 1. Organismo creado por el Gobierno de Chile para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, creado por la Ley número 19.023 y publicada el 3 de enero de 1991. 2. En la actualidad, algunos cuestionan el efectivo aporte de esta institución. 3. Su objetivo, promover políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres. 4. Sus actividades se centran en la gestión de distintos productos y objetivos estratégicos. 5. Los departamentos y unidades tienen directa vinculación con las distintas direcciones regionales dependientes de este ministerio. ¿Qué es lo primero que tiene que ir? Lo que es la definición de CERNAM. ¿Qué es el CERNAM? Es un organismo creado por el Gobierno de Chile, bla, 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 bla. Ya, ¿cuál sigue? El objetivo, ¿cierto? Entonces, 1.3. Su objetivo, promover políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres. Sabemos además que termina con el 2 porque es la información más particular y la más actual. Habitualmente los enunciados que dicen actualmente o en la actualidad o que se refieren a la actualidad van al final. Ya sabiendo que está 1 y 3 al principio y que termina con el 2, aunque dudemos sobre el orden de 4 y 5, vamos a saber que la alternativa correcta es la A. 1, 3, 4, 5, 2. Reggae. A ver, ¿cómo les va con esta? Están entre la D y la E. Primero va la definición. Género musical que se desarrolló por primera vez en Jamaica hacia mediados de los años 60. Luego, el origen de la palabra. Definición, origen. Se especula que esta palabra reggae proviene de la expresión reggae, que puede significar trapos, ropa andrajosa, como pelea o riña. Sus influencias. Antes de la existencia del reggae hubo otras cosas que lo determinaron. Música africana tradicional, jazz estadounidense, ska y rocksteady. La diferencia entre el 4 y el 5 es el año. La 5 nos habla del año 63 y la 4 tiene un conector que dice posteriormente. Eso indica que necesariamente tiene que haber algo antes para que nos diga posteriormente a qué.
Por lo tanto es 1, 2, 3, 5, 4. Y la alternativa correcta es la D. El mosaico. Veamos cómo les va con esta. Primero la definición. 2. Una obra pictórica elaborada con pequeñas piezas de piedra, cerámica, vidrio u otros materiales similares de diversas formas y colores. A esto le sigue el origen. La palabra mosaico proviene del latín mosaicum, palabra que concentra las nociones de obra y musa. A esto vemos que le sigue la 5. ¿Y por qué? Vemos que bueno, el hecho de que ya sea 2, 4 y que la única que tenga 2 y 4 sea la E, ya nos dice eso. Pero además se nos abre un tema en relación al mosaico: restauración y valoración de las representaciones en mosaico. Sigue siendo muy general. Luego se nos lleva algo más particular, que es una clasificación de los mosaicos según la cultura y la época. Y de esa clasificación podemos extraer la 5, la última, la 3, mosaico insigne en la Basílica de San Vitale en Ravenna, Italia, que ya es algo muy particular, un ejemplo concreto de mosaico. Entonces se va avanzando desde lo más general a lo más particular. Ya, tenemos aquí las dos últimas preguntas del día de hoy. Y ambas son relacionadas con este poemita. Léalo ustedes primero y luego lo voy a leer yo en voz alta. Ya, es un poema de Quevedo que se llama A la edad de las mujeres. Si les pregunto, ¿qué género histórico corresponde con este poema? ¿Qué me responderían? ¿A qué género histórico corresponde este poema? Es un soneto, ¿cierto? Tenemos 2 estrofas de 4 versos, 2 estrofas de 3 versos. Cada verso tiene 11 sílabas y rima esta con esta, con esta con esta. Esta rima con esta y con esta. Esta rima con esta rima con esta y esta rima con esta. Bueno, acá es libre, esta parte es más libre, pero esta parte tiene una estructura fija.
Todo eso lo hace ser un soneto. De 15 a 20 años, o sea, de 15 a 20 es niña, buena moza. De 20 a 25 y por la cuenta, gentil mujer de 25 a 30, dichoso aquel que en tal edad la goza. De 30 a 35 no alborosa, mas puédese comer con sal pimienta. Pero de 30 y 35 hasta 40, anda en vísperas ya de una coroza. A los 45 es bachillera, ganguea, pide y juega del vocablo, cumplidos los 50 da en santera. Y a los 55 echa el retablo, niña, moza, mujer, vieja hechicera, bruja y santera, se la lleva el diablo. Eran bien machistas los poetas de esta época, quieren que les diga. ¿De qué año es Quevedo? O sea, ¿de qué periodo? No de qué año, pues vivió harto año. ¿En qué siglo vivió Quevedo? Vivió en el siglo XVII, en el 1600 en España, y no está asociado no al Renacimiento, sino que al Barroco. Vamos a ver las preguntas. El poema constituye principalmente una crítica a las mujeres que alcanzan una edad avanzada, enumeración de los defectos de las mujeres según su edad, caracterización de las sucesivas edades de las mujeres, declaración de preferencia por las mujeres de mediana edad, acusación de brujería hacia las mujeres de su época. La C, ¿cierto? Lo que hace es dar las características de cada edad que viven las mujeres. Por lo tanto, es la C. No es solo una crítica, aunque las critica, la pregunta nos dice principalmente. Sobre las opiniones del hablante del poema. Es verdadero afirmar que 1. Las mujeres de 15 a 20 son buenas mozas. 2. Tiene una predilección por las mujeres de 25 a 30. 3. Manifiesta reticencias sobre las mujeres de 35 años en adelante. Veamos. ¿Sí? ¿De 15 a 20 es buena moza? Sí, es buena moza. ¿Le gustan las mujeres de 25 a 30? Sí, pues, dichoso aquel que en tal edad la goza. Pregunta, ¿qué es predilección? ¿Qué prefiere? Una predilección es una preferencia. Y una reticencia es lo contrario, es una desconfianza, alejamiento. Yo soy reticente a algo de lejito. Y manifiesta referencias sobre las mujeres de 30, reticencias sobre las mujeres de 35 años en adelante. A ver, Cata, sí. ¿Verdad? Cata tiene razón. Buena moza es de 20 a 25. Así que la 1 no es correcta, la 2 es correcta y la 3, ¿qué es lo que dice de 35? Que anda ya en vísperas de una coroza. ¿Qué es una coroza? Le preguntamos a la RAE qué es lo que tenemos que hacer cada vez que no conocemos una palabra. Es un cono que se pone en la cabeza de las personas que merecen castigo. Por el tono ya uno puede decir que de 30 a 35, por el pero, dice pero de 30, o sea, hasta los 35 dice ya está bien, hasta los 35.
pero 35 para arriba ya las empieza a encontrar malas. Este señor no muy amigo del género femenino. Entonces, tenemos que solo son correctas la afirmación 2 y la 3. Por lo tanto, la alternativa correcta es D. Aquí lo que nos hace perdernos es el punto y coma. De 15 a 20 es niña, pero buena moza es de 20 a 25. Cuando uno estudia, es bastante importante, cuando uno estudia en la U, poder resolver el tema económico. ¿Te complica el tema de cómo pagar tu carrera? En la Universidad Mayor tienen una variedad de becas para hacerte más liviana la carga. Simula tu beca en umayor.cl/simulador becas en tu computador o celular. Toma una decisión de futuro. Entra a la Universidad Mayor. Y con estas preguntas sobre los poemas de Quevedo terminamos esta primera parte de nuestra maratón de lenguaje y comunicación. Los veo de nuevo a las 18:30. Aprovechen de descansar, de tomar once, de ver un capítulo de una serie que dure 20 minutos, no sé. Cada quien verá cómo administra su tiempo, ¿no? Y nos vemos a las 18:30 para seguir con nuestra clase de hoy. Adiós.